Hola hermanos, es un gusto otra vez compartir la palabra del Señor con ustedes en este día. En este tiempo tan especial, deseando que la paz del Señor y su gracia les acompañe en su buena voluntad, vamos a seguir con el estudio de este año sobre el libro del Éxodo. Y en este día nos corresponde los capítulos 11 y parte del 12 de este libro precioso que bajo el título de Entre la tragedia y la libertad quisiera considerar reflexionar con ustedes. Voy a leer en la palabra del Señor en el libro del Éxodo, pues el capítulo 11 y versículo 1. Dice así: Jehová dijo a Moisés: Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, seguramente os echará de aquí del todo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Y el versículo 8 dice: Y salió muy enojado Moisés de la presencia de Faraón. 9 plagas se habían cernido sobre Egipto, de parte de Dios. El gran río Nilo hecho sangre, las moscas, los piojos, las ranas, el granizo, la peste en el ganado, los tumores ulcerosos en las personas, las langostas, las densas tinieblas, todas ellas demostrando que Dios era el único Dios y que los dioses de Egipto no eran verdaderos dioses, sino dioses falsos, que solo había un Dios soberano, todopoderoso, y ese era Jehová el Señor. Aún faltaba una, la final, la definitoria, la más trágica de todas. Mientras tanto, Faraón seguía duro como una piedra, sin responder al pedido de Moisés: Deja ir a mi pueblo, dice el Señor. Y así fue. Faraón no quiso dejar ir al pueblo y Dios envió la última plaga. Probablemente fue el día más negro de toda la historia de la humanidad. Toda una nación llorando por la pérdida de sus hijos primogénitos. No hubo casa en todo Egipto en la cual la muerte no hubiera dejado su huella de horror, de llanto, de desesperanza. Desde el palacio del soberano hasta la choza más humilde, todo Egipto lloró la muerte del hijo mayor de cada familia. Cientos de miles de niños, de adolescentes, de jóvenes murieron en un solo día, en una sola noche. La tragedia enlutó a la nación más importante de aquella época. Nos imaginamos al faraón con su corazón quebrantado de dolor por la muerte de su hijo y de su pueblo, diciendo a Moisés: Váyanse de aquí, llévense sus familias, sus ganados, todo fuera del país. Aquella noche, sin embargo, para el pueblo de Dios había sido una noche de celebración, la celebración de la Pascua del Señor y con ella la libertad después de 4 siglos de esclavitud. ¿Qué era la Pascua? Bueno, la palabra Pascua, Pesaj en hebreo, significa pasar por encima o pasar de largo, en el sentido de perdonar o bien de proteger. Y quería decir la acción divina de pasar por encima de las casas de los hebreos sin que la muerte les tocara. En las casas del pueblo de Dios no hubo muerte de los hijos mayores, ni una, pero había una condición. La condición era la señal de la sangre en las puertas y celebrar la Pascua del Señor. Dios le había dado indicaciones de cómo hacerla. Y fíjense lo que dice el capítulo 12 y versículo 1 del libro del Éxodo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes
tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, dice Dios, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Seguramente en más de un hogar hebreo, hace unos 3500 años aproximadamente, en el antiguo Egipto, un niño le preguntaría a su padre: papá, ¿por qué tiene que morir este corderito tan lindo? Y la respuesta del padre sería esta: o muere él, o mueres tú, hijo mío. Esa era la razón de la Pascua. Aquella noche un sentimiento de libertad llenaba las mentes y los corazones de los hebreos en el antiguo imperio. Luego de 400 años y de haber pasado varias generaciones de esclavos, llegaba al fin la liberación, el cumplimiento de la promesa, la perspectiva de llegar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel de acuerdo a la promesa de Dios a Abraham. La Pascua era una fiesta de redención instituida por Dios y consistía en escoger un cordero, un cabrito, el día 10 del mes de Aviv o Nisán, que tenía que ser macho de un año y sin defecto. Cada familia debería tomar un animal, y si era demasiado pequeña, como leímos, podía compartirlo con otra familia. En el día 14, toda levadura debería ser eliminada de la casa, y en la tarde, probablemente entre las 3 y las 6 de la tarde, a la misma hora que murió Jesús, se debía matar el cordero pascual. Su sangre debería ser recogida y con ella rociar los postes y el dintel de cada puerta de cada casa. El cordero debía asarse y comerse esa misma noche, de pie y deprisa. No se debían quebrar los huesos del animal y cualquier residuo que quedara para el otro día debía quemarse totalmente. Se tenía que comer con panes sin levadura, llamado también pan ácimo, y acompañarlo con hierbas amargas. Era necesario que cada familia estuviera completamente lista para emprender el viaje. Dijo Dios: lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón, es decir, el cayado de pastor que tenían seguramente muchos de ellos, la mayoría de ellos, en vuestra mano. El rito de rociar los postes y el dintel de cada una de las casas indicaba que esa sangre inocente del cordero era la señal que indicaba, que mostraba en aquella casa que se adoraba a Dios, que se pertenecía a su pueblo
Y esa señal evitaría la mortandad por parte del ángel destructor. Ese es exactamente el significado de la Pascua, tal como expresa en el versículo 13 del capítulo 12 de Éxodo. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, dice Dios, y pasaré de vosotros. Y en el verso 23 agrega también, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Así quedó estipulado que la sangre era lo que marcaba la diferencia, la distinción entre los israelitas, no solo por nacimiento, sino también por fe en el Dios de Israel, y los egipcios. Y donde hubiera la sangre, Dios pasaría sin provocar mortandad. Pero el propósito de Dios al establecer la Pascua era que fuera una gran imagen histórica que apuntara hacia el Cordero de Dios que un día libraría con su sangre y su sacrificio a su pueblo del pecado y de un mundo adverso y hostil. Pasaron muchos siglos, unos 15, y un día predicando Juan el Bautista, dice el Evangelio de Juan, en los días previos a esta fiesta de la Pascua, y tal vez viendo a los corderitos ser llevados hasta el templo para los sacrificios, dice la Biblia, vio venir a Jesús cerca de él, y dijo aquellas memorables palabras de Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren el Cordero de Dios, dijo Juan Bautista. Ese fue el aviso del profeta. Años más tarde, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice en el capítulo 5 estas palabras: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Sí, aquel que era tipo o figura del Éxodo apuntaba a una persona, la persona del Señor Jesús, el Cordero de Dios. El centro de la Pascua en la Biblia era el Cordero. Y la fe puesta en aquel animalito inocente, sacrificado, y con cuya sangre había que pintar el dintel y los postes de cada puerta, libraba del juicio de la muerte. Ahora, yo quiero pensar con ustedes, mis hermanos, en este día, ¿de qué habla la Pascua? Y yo creo que hay 4 mensajes que encuentro en la Escritura, por lo menos, de que nos habla esta fiesta tan importante para el pueblo de Israel. En primer lugar, la Pascua habla de revelación. La Pascua reveló que Dios es un Dios soberano. 9 plagas no alcanzaron a quebrar el corazón del faraón. No doblegaron la voluntad de un rey que pensaba que era el dueño de la tierra, de las gentes, también del pueblo de Dios. ¿Quién es Jehová?, había dicho, para que yo oiga su voz y deje ir al pueblo. Y vez tras vez repitió con soberbia firmeza: no os dejaré ir. Al fin la paciencia de Dios se agotó. Pero además de un Dios soberano, la Pascua reveló un Dios de juicio. Dios toma el juicio en sus propias manos y lo hace para demostrar que la última palabra no es del hombre, la última palabra es de Dios. Es notable que en las 5 primeras plagas, si usted mira su Biblia, dice que Faraón endureció su corazón. Pero a partir de la 6ª, la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Siempre es así. Dios da oportunidades al hombre para que se vuelva a él arrepentido. Pero si no es así, si el hombre persiste en su terquedad e incredulidad, se cumple aquella palabra de Romanos capítulo 1. Como ellos no quisieron conocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Sí, la misericordia de Dios se extiende permanentemente buscando al pecador. Pero cuando el pecador no se rinde ante el amor de Dios, corre el riesgo de no poder creer nunca más. Hay una antigua canción que hemos cantado muchas veces, que dice: tan cerca del reino,
¿por qué no entrarás? Tan cerca, pues pasa hoy mismo el umbral. La voz de mañana es voz de Satán, tan cerca, y tal vez nunca llegues a entrar. Si Faraón hubiera oído la voz de Dios, estaría tan cerca de evitar esa tragedia para su pueblo y para él mismo. Seguramente en mi audiencia hoy habrá personas que aún no pusieron su confianza, su fe en el Cordero de Dios, Cristo Jesús. Déjeme decirle que hoy es día de salvación. Hoy Jesucristo está esperando que le dejes entrar en tu corazón, no mañana, porque mañana no sabemos si tendremos lugar. Hoy te pido que te rindas a Cristo, que le aceptes por la fe, que seas libre del juicio de Dios y salvo para siempre. Estos días nos hacen pensar que el mundo se aproxima velozmente a su final. Los que leemos la Biblia ya sabemos cómo termina la historia. Y lo que está ocurriendo, los anuncios de un gobierno mundial, de una educación global, de una religión ecuménica, son indicios proféticos y ciertos de que faltan solo, casi diría, minutos en el reloj de Dios para llegar a la hora final. ¿Vas a correr el riesgo de no entrar en el reino de Dios? ¿Vas a esperar sus juicios? Déjame decirte que las plagas de Egipto no tienen ni punto de comparación con la angustia que sufrirá este mundo incrédulo. Así que yo te pido hoy, refúgiate en Cristo, hoy mismo. El famoso predicador Billy Graham comenta en su libro ¿Y mañana qué? Que en el año 1860, muchos años antes, el químico francés Marcellin Berthelot dijo: dentro de 100 años de ciencia física y química, el hombre sabrá lo que es el átomo. Y agregó: es mi creencia que cuando la ciencia alcance esta etapa, Dios bajará a la tierra con su gran manojo de llaves y le dirá a la humanidad: caballeros, es hora de cerrar. Hace mucho tiempo se descubrió el átomo y también su poder y tantas otras cosas, y la ciencia ha avanzado enormemente, asombrosamente, inauditamente. Creo que no estamos lejos de que Dios diga a esta humanidad: se acabó, es hora de cerrar. Y un día, cuando la paciencia de Dios, que es para salvación, se termine, el juicio llegará, los incrédulos dirán a los montes: caigan sobre nosotros y ocúltennos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Sí, Dios es un Dios soberano, un Dios de juicio. Pero también la Pascua reveló que Dios es un Dios de salvación. Le leo Éxodo 11, verso 6. Dice: y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni habrá jamás. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Jehová hace diferencia. Pero esta diferencia que hizo Dios en aquel tiempo no era por raza, ni por posición social, ni por otra clase de distinción humana. ¿Qué marcaba la diferencia? Que las casas de los hebreos, por nacimiento o por adopción, tenían una señal: la sangre del Cordero de la Pascua tiñendo sus puertas. Ellos habían obedecido a Dios. Bueno, aún hoy, como ayer y como siempre, desde Adán hasta el último convertido, por la gracia de Dios, Dios no salva por mérito alguno de parte del hombre, salva por pura gracia a aquellos que mediante la fe lo hacen, como dice la Biblia, obedecen y son rociados con la sangre de Jesucristo. Revelación, revelación. Pero además, en segundo lugar, redención. ¿Qué es la redención? La redención es el acto por el cual se paga
el precio por la libertad de otro. ¿Y cuál fue el precio para lograr la libertad de aquel pueblo oprimido de esclavos y ponerle en el camino de una nueva experiencia hacia la tierra prometida? La vida del Cordero, la sangre derramada del Cordero, el inocente pagando por el pecador, sustituyendo una vida por otra vida. La cruz de Cristo fue un lugar de sustitución, de transferencia. Ese gran hombre de Dios que fue Martín Lutero sabiamente dijo al Señor: tú eres mi justicia y yo tu pecado. Has tomado lo que no era tuyo y me has dado lo que no era mío. Siglos antes, Ireneo, uno de los padres de la iglesia, los llamados padres de la iglesia, también dijo: Él vino a ser lo que nosotros éramos, para que pudiera hacer de nosotros lo que Él es. Pablo el apóstol escribe en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y lo hizo pecado por nosotros, por usted, mi hermano, por mí, por cada uno de nosotros. Lo hizo Dios pecado para que fuésemos, usted y yo, hechos justicia de Dios en él. Este es el gran mensaje de la Pascua. El Cordero muerto sacrificado por aquellos a quienes Dios iba a poner en el camino de la libertad. El Cordero Pascual tenía que ser elegido, observado, que no tuviera ningún defecto. Matarlo también y señalar con su sangre, como dijimos, los postes y el dintel de cada casa. No el umbral, porque la sangre no debía ser pisoteada. Fíjese, de nada servía un cordero vivo, por perfecta que fuera. Alguien tenía que morir. El cordero ocupaba el lugar del hijo mayor. Su sangre tenía que ser vertida, ofrecida, entregada, derramada por otros, por aquellos que estaban bajo la sentencia de muerte. Y nos preguntamos, ¿y qué fue lo que satisfizo a Dios y su justicia? La fe en la sangre inocente derramada y aplicada en las puertas de las casas. Así que tampoco era suficiente que fuera derramada, debía ser colocada como señal, tal como Dios lo había indicado. Y no hacerlo significaría la muerte aún para los hebreos. Pero aquella noche podían dormir tranquilos. Estaban puestos bajo el poder protector de la sangre, redimidos por la sangre. Dios estaba satisfecho y ellos seguros. Alguien había pagado el precio. Cristo pagó el precio por usted y por mí. Y ahora podemos estar viviendo en la libertad de Cristo. Dios satisfecho y nosotros libres de todo juicio de muerte. La Pascua habla de revelación, de redención, pero también habla de reunión. Fíjense que no solamente tenían que matarlo y tañir con su sangre las puertas, también debían participar de él. El cordero sacrificado era el fundamento de su paz, pero también el centro de reunión y de unidad del pueblo de Dios. Era compartido, de acuerdo a la necesidad de cada uno. Si la familia era grande, un cordero; si era pequeña, podían compartirlo con otra familia. Pero lo cierto es que el cordero era el centro de reunión. Aquellos que somos del Señor, de la familia de la fe en la iglesia suya, también estamos reunidos alrededor del cordero. No estamos reunidos alrededor de un sistema, de un nombre denominacional, de una doctrina. Estamos reunidos alrededor de una persona, el Cordero de Dios. Dice la Escritura, y usted lo sabe bien, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor, yo estoy en medio de ellos. Y participamos del Señor, no literalmente como en todo caso propone la teología romanista, sino apropiándonos por la fe de su persona. ¿Cómo se debía comer el cordero? Fíjese lo que dice la Biblia: asado.
El cordero debía ser asado entero sin quebrar sus huesos. No quebrarás hueso de él. No quebraron los huesos del Señor en la cruz. Para el cordero, Cristo Jesús, la ira, el juicio de Dios fue como un fuego. El dolor de la cruz, especialmente la soledad de Dios en aquellas horas cruciales en las que estaba haciendo la expiación por nuestros pecados, fueron como llamas de fuego sobre su alma. Jeremías en su libro de Lamentaciones nos recuerda esa hora de profundo dolor en acentos proféticos. Leo la escritura: ¿no os conmueve a cuántos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos, como si el Señor mismo lo hubiera dicho. Pero también ese cordero debían comerlo con panes sin levadura y con hierbas amargas. Se puede traducir literalmente con pan de aflicción, hierbas de amargura. El pan era pan sin levadura y las hierbas amargas eran un aderezo de sabor agrio. Las hierbas significaban el pasado triste bajo el yugo de esclavitud, y el pan sin levadura, la santidad y la limpieza que Dios requiere de aquellos que son su pueblo. Pero además tenían que estar listos para partir. Las señales de un pueblo de peregrinos que buscaban su patria. No debían guardar nada para el día siguiente, tal vez para señalar que el Señor les iba a proveer permanentemente en su camino del desierto. Él tenía el poder para librarles y también para suplir sus necesidades. Revelación, redención, reunión. Finalmente la Pascua tiene un mensaje de recordación. La Pascua fue una fiesta que atravesó los siglos y llega a nuestros días. Es cierto que para Israel perdió mucho de su significado, pero también es cierto que el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, la Iglesia del Señor, celebra a Cristo, nuestra Pascua, cada vez que nos reunimos alrededor de la mesa del Señor. Qué hermoso es y cómo añoramos ese tiempo de reunirnos alrededor de la mesa. Cómo recordamos en estos días que no podemos hacerlo, ese lugar donde podemos ir para adorar al Señor, para cantarle himnos, para participar de los símbolos de su muerte, el pan y el vino. Bueno, hermanos, esperamos volver a hacerlo juntos pronto. Y si no, un día muy pronto también, estaremos en su presencia. Ya no harán falta símbolos. Estaremos rodeando al Cordero de Dios, como inmolado, como sacrificado con las huellas de la cruz por toda la eternidad. Y juntos le cantaremos una nueva canción, alabaremos su nombre, le daremos gracias porque nos libró de la tragedia de la muerte eterna y nos dio la libertad de los hijos de Dios. Vivamos en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, pues, y celebremos la fiesta de una vida vivida en santidad, en gratitud, en servicio a Dios y en la expectativa de su pronta venida, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Que el Dios de toda gracia nos guarde y bendiga por su Espíritu en Jesucristo el Señor. Amén.